Gloria a Dios, aleluya. Voy a pedirles que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Gracias. Bendito Dios. Colosenses capítulo 2, una vez más les recuerdo, estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Vamos en el capítulo 5, pero hoy vamos a usar, ¿verdad?, este capítulo 2 de Colosenses para usarlo como una plataforma para lo que vamos a hablar en esta noche. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema la propagación del pecado en toda la raza humana. Bendito Dios. ¿Lo encontraron todos, hermanos? Amén. Colosenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 8 en adelante, ¿no? Amén. Hasta el versículo 15. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. La bendita palabra de nuestro Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, ya no nos falta nada, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Oiga esto: perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es algo glorioso, hermano, aleluya, bendito su nombre. Incline su cabecita y vamos a pedirle al Señor que en esta hora sea su Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas. Mi Dios y buen Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das, oh Dios mío, de estar en este lugar donde adoramos tu nombre. Eres tú, Padre, el que ministra, Dios mío, a través de esta bendita palabra. Por eso te pido que seas tú y no el hombre, mi Dios. Guarda mis labios, Padre, guarda, Dios mío, nuestros corazones, nuestras mentes. Prepara, Dios mío, el ambiente para que podamos nosotros recibir, Padre, esta palabra. Que el enemigo no robe lo que tú tienes para nosotros en esta preciosa noche, oh bendito Dios. Te doy gracias, Padre amado, porque has sido bueno, nos has ayudado, nos has guardado. Ahora, Dios mío, que estamos por terminar una semana más, te agradecemos por el trabajo, por la vida, por el alimento de cada día. Pero te agradecemos más por la salvación que nos has provisto por medio de Jesucristo y por el alimento espiritual que recibimos a través de tu palabra. Bendito Dios, gracias. Gracias te damos en esta preciosa hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien tú, Padre, has enviado para redimirnos de todo pecado y de toda maldad. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Gloria a su nombre. Como les venía diciendo, vamos a continuar con el estudio del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Hoy vamos a continuar con el versículo 12, pero quería yo usar este pasaje de Pablo a los Colosenses
para entender, mis hermanos, como les decía un poquito, lo grandioso y maravilloso que ha sido Dios para con nosotros cuando Jesucristo murió en la cruz. En esta base, como 2 semanas, estaba yo escuchando a alguien predicar una mujer. Yo no sé si será verdaderamente cristiana o no, y por eso digo que una mujer. Pero ¿por qué digo esto, hermano? Porque ella estaba diciendo que si bien es cierto Jesucristo en la cruz pagó por nuestra salvación, Jesucristo dice que solamente pagó el 60% de nuestra salvación, decía ella. Tal vez algunos lo han visto. Y decía que el otro 40% nosotros lo tenemos que ganar por medio de las obras. Por ejemplo, ella daba un ejemplo de que el velo es parte de ese 40%. Las buenas obras son parte de ese 40%. Y todas las cosas que una persona pueda hacer para irle agregando a su salvación, eso es lo que hace completo a un ser humano. Por eso yo digo que es una mujer, porque yo no sé cómo alguien que habla por medio del Espíritu puede hablar estas cosas. Porque cuando Jesucristo en la cruz del Calvario expiró y dijo consumado es, todo quedó completamente pagado, todo quedó cumplido. Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí, y vosotros estáis completos en él. Completo es que ya todo está listo. Ya no le tienes que agregar, ya no tienes que ponerle nada. Ya lo que Jesús hizo en la cruz, por ti, por mí, hermano, eso fue suficiente. Eso le agradó a Dios el Padre. Bendito su nombre. Pero no solamente eso da el apóstol Pablo a entender aquí, mi hermano, sino que él dice también que en ese momento ocurrieron cosas maravillosas, porque dice que en esa cruz, Dios, cuando nosotros estábamos muertos, oiga bien, muertos en delitos y en pecados, bendito su nombre, dice que Dios nos dio a nosotros vida juntamente con Cristo. Fíjense bien, estábamos muertos, pero Dios nos dio vida. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Pero esto sucedió, dice el apóstol Pablo al final, porque dice que nos dio vida juntamente con Él, Dios el Padre, en Cristo. Dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó Dios? Todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Todos son? Todos. Todos sus pecados pasados, presentes y futuros, en la cruz Jesucristo se los llevó. Lógicamente, cuando uno se convierte, no es la voluntad de Dios que nosotros pequemos, pero pecamos, esa es nuestra realidad. Por eso es que cuando pecamos, como hablábamos hace 15 días acerca de los pecados de omisión y de comisión, ¿verdad? Seguimos nosotros pecando, pero nosotros entendemos que a través de la palabra nos dice Juan, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, tenemos un abogado que intercede por nosotros, y Él fue el que nos redimió de todo pecado. Bendito Dios. Y el Padre escucha y nos perdona, y Dios nos vuelve a poner en ese nivel donde Él quiere que nosotros estemos. Bendito Dios. Pero dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, nos perdonó todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjense bien, anulando el acta de los decretos. Cuando a una persona la demandan ante una corte, lo primero que se hace es que va y se levanta un acta. Fulano de tal hizo esto y esto y esto, o violó esta ley y esta ley. Y entonces comienza un proceso legal para comprobar si esa persona es culpable o es inocente de lo que se le está acusando. La realidad es que hasta ahorita, lo que hemos venido estudiando en la carta a los Romanos, Pablo ha comprobado que todos nosotros somos pecadores y delante de Dios hemos sido hallados culpables, ¿sí o no? Pero lo hermoso de esto es que dice Pablo también aquí, que el acta de los decretos, que nos era contraria porque era verdad que somos pecadores, dice, bendito Dios, aleluya, que Dios la quitó de en medio y la clavó en la cruz. En otras palabras, esa acta donde usted, aleluya, de todos los pecados que usted y yo hemos cometido, que se están escribiendo, aleluya, en los libros de las memorias,
Allí cada vez que usted y yo fallamos, allí se escribe. Pero la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo murió en la cruz y cuando a través de la fe una persona le entrega su vida y lo acepta como su Salvador, todos esos pecados que están escritos ahí, dice que Dios los clavó en la cruz. En otras palabras, todos sus pecados han sido perdonados. Los de usted, los míos y los de toda la humanidad. ¿Se imagina cuántos pecados, hermano, han de ser? Si solamente fueran los míos, no, hermano, yo ya ni me acuerdo, no los podría yo contar, no los podría yo enumerar. Ahora imagínense los de usted, los de usted, los de usted, los de usted, los míos y los de todo el mundo. ¿Cuántos pecados? ¿Por qué les digo esto? Para poder entender un poquito lo que Pablo nos va a hablar ahora en la carta a los Romanos. Vayan conmigo a los Romanos, al capítulo 5, que estamos estudiando. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y vamos a continuar en el versículo, gloria a Dios, 12, donde nos quedamos. La semana pasada, el apóstol Pablo nos habló acerca de la reconciliación que hemos obtenido por medio de Jesucristo y de las bendiciones que hemos recibido. Bendito Dios. Primeramente dice que encontramos la paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto fue algo glorioso, hermano, porque ya no hay guerra, ya no hay enemistad. Ahora estamos en paz con Dios. Bendito su nombre. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a hablar un poco acerca de cómo es que el pecado se ha propagado en toda la raza humana. Mucha gente se ha preguntado a veces, ¿verdad? Pero pues yo que tengo que ver si yo ni estaba allí cuando Adán pecó. Si yo, ¿por qué dicen que yo heredé el pecado de Adán? Bendito Dios. Yo incluso lo llegué a través a expresar o a decir antes de conocer al Señor, porque uno no conoce la palabra de Dios. Entonces ahora el apóstol Pablo nos va a presentar este tema acerca de dos hombres por medio de los cuales Dios hace una obra en el ser humano. Bueno, por medio de uno nosotros heredamos una cosa, pero por medio del otro nosotros recibimos algo. Bendito Dios. Vamos a ver. El versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Fíjense bien que el apóstol Pablo aquí, hermano, él no está tratando de probar si hubo o no hubo pecado. Tal vez, a lo mejor sucedió. Puede ser que Adán hubiera pecado, alguien dirá. Yo no estuve allí. Pero Pablo está diciendo aquí que esto es una realidad. Él no está, ¿verdad? Aleluya, tratando de probar si Adán pecó o no pecó. Él está diciendo que hubo un pecado. Esto es una realidad, dice. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue ese pecado? ¿Ah? Primeramente entendemos, fíjense, ¿qué significa el nombre Adán? En sí fue hecho del polvo, pero el nombre Adán, fíjense, significa humanidad. Humanidad. Cuando la palabra de Dios dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, da a entender Pablo que desde el principio el pecado ya es algo que de alguna manera va a afectar ¿a quién? A toda la humanidad. Todos. Ahora, ese pecado entró, pero fíjense bien lo que dice. ¿Entró en dónde? En el mundo, en este mundo en el que nosotros vivimos. Porque antes de eso, ya había habido un pecado. No sabemos cuándo, pero en algún tiempo de la historia, el primer pecado que nosotros entendemos que ha habido fue el del orgullo, cuando Satanás quiso ser igual que Dios. Usted lee el libro de Ezequiel y el libro de Isaías cuando hablan de esto, que él quiso ser semejante a Dios. Pero eso no ocurrió aquí en la tierra, eso ocurrió allá en el cielo. Él se rebeló en contra de Dios e incitó a la tercera parte de los ángeles a que se rebelaran contra Dios. Por eso es que cuando nosotros vamos al libro del Génesis
del principio al capítulo 3, dice la escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahora, no era en sí la serpiente, era el diablo, el mentiroso, que entró en la serpiente. ¿Para qué? Para engañar ¿a quién? A Eva. Engañó a Eva. Bendito Dios. Por eso es que en realidad el pecado en realidad él es el que lo trae, pero se introdujo en el mundo cuando Adán le abre el oído al enemigo. Ella no tenía que haber escuchado esa voz, pero la palabra nos enseña que el pecado en sí se le atribuye a Adán, porque a Dios, a él lo había puesto como responsable. Siempre el hombre es el responsable. Bendito Dios. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, bendito Dios, y por el pecado la muerte. Ahora la pregunta que surge aquí: ¿se murió Adán físicamente? ¿Se murió? Porque mire, mucha gente, hermano, cuando nosotros no entendemos, la Biblia nos habla a nosotros de dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Y en sí la muerte espiritual tiene dos aplicaciones, porque la primera es estar separado de Dios. Eso es la muerte espiritual. Pero la Biblia habla en el libro del Apocalipsis de la muerte segunda, cuando todas las personas que no creyeron en Jesucristo y no lo aceptaron como su personal salvador, cuando salgan del infierno, que es cuando una persona va sin Jesús al infierno, cuando salgan del infierno se van a presentar ante el trono en el juicio del gran trono blanco para ser juzgados. Y de ahí dice la escritura que Dios va a lanzar la muerte y el Hades, los va a lanzar en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. ¿Por qué se le llama muerte segunda? Porque mueren en este mundo sin Cristo, y mueren en esa ocasión, después del milenio, cuando Dios va a mandar, ¿verdad? O va a lanzar a la muerte y al Hades y a todos los que no recibieron a Jesús al lago de fuego, y ya no se va a volver a acordar nunca más de ellos. Pero cuando Pablo dice, eso es en el final de la historia, estamos hablando todavía 1000 años después de que cuando Jesucristo regrese. Pero aquí Pablo está está hablando cerca de 4000 años atrás de donde está el apóstol Pablo. La historia de la humanidad tiene aproximadamente un poco más de 6000 años. Pero cuando Pablo escribió esto, han pasado aproximadamente unos 4000 años de la historia de la humanidad. Él está retrocediendo 4000 años atrás y dice, bendito Dios, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, Adán y Eva no murieron físicamente. Ellos siguieron viviendo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que desde ese momento el Dios que bajaba y platicaba con ellos en el huerto del Edén ya no volvió a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no puede cohabitar juntamente con el pecado. Entonces Dios tuvo que marcar una línea, una separación. Bendito Dios. Pero ahora, cuando el apóstol Pablo habla de esta muerte, ¿qué aplicación tiene? Porque si ellos no murieron físicamente, siguieron viviendo en ese momento, hubo esa separación espiritual con Dios, pero al pasar de los años, dice la escritura que tanto Adán y Eva, los dos, murieron. ¿Sí o no? Los dos murieron. Ahora, sí, ahí sí ya, cuando pasa el tiempo, ¿murieron qué? Físicamente. Dios había creado al ser humano para que viviera, ¿verdad?, de una forma indefinida. El hombre antes del pecado, en la inocencia, era inmortal, no fue creado para morir. Pero cuando ellos pecaron, Dios se lo advirtió, ¿qué le dijo a Adán? No comas del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, fíjese mi hermano, cómo Dios es tan lindo, que Dios nos advierte. Sí, Dios le dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? Ciertamente. Y cuando Dios dice ciertamente, Dios no está jugando. El diablo viene y te dice, no vas a morir.
No le hagas caso a la palabra, no le hagas caso a la escritura. No te va a pasar nada. El pecado no tiene ninguna consecuencias. El diablo es así. Pero Dios les está advirtiendo: ciertamente el día que comas de ese árbol, morirás. Cuando el enemigo viene y le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, vendrás a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Dios permitió que siguieran viviendo. Hubo una separación espiritual entre Dios y el hombre, pero ahora también, al pasar de los años, ellos murieron físicamente. Fíjense bien, mi hermano, ¿qué le quiero decir con esto? La mayor muestra de que el pecado verdaderamente trae consecuencias, aunque alguien no lo entienda o no lo comprenda, es de que hasta el día de hoy, todos los niños que han nacido, todos los bebés, desde Adán hasta nuestros días, todos mueren. La pregunta no es, cuando un niño nace, ¿verdad? No es si va a vivir o va a morir porque ya nació. La pregunta es cuándo va a morir. Pero de que va a morir, va a morir. Tan cierto como que si el Señor no viene por la iglesia, ¿verdad?, y nosotros seamos transformados, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 10, que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, porque es algo que ya está establecido, y después de esto el juicio, de la misma manera Jesucristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero de que vamos a morir si el Señor no viene, téngalo por seguro, hermano. Usted puede comprar su casita para vivir aquí 20, 30, 40, 100 años, pero yo le recomiendo que compre uno en el panteón, porque ese de que lo va a ocupar, lo va a ocupar. Eso es una realidad. Yo tengo 2 ya. Porque, hermano, si eso, la vamos a ocupar. Bendito Dios. Voy a hacer un paréntesis. Fíjense. Muchas veces nosotros no queremos pensar en estas cosas. Digo que hago un paréntesis porque es un consejo pastoral. Porque es bien feo que usted, varón, se muera y no le deje a su esposa ni siquiera una aseguranza, ni siquiera para el entierro, y que después tenga que andar pidiendo ofrendas para poder sepultarlo a usted. Yo lo he visto muchas veces, porque no queremos pensar en esas cosas. Y ya está la esposa. Y luego olvídese de eso, de que después, ¿verdad?, usted se muere, y si usted no la deja bien, ¿verdad?, no le deja algo para poder cuidar a los niños, hermano, vienen muchos problemas. Tenemos que usar la sabiduría. Dios nos ha dado sabiduría y entendimiento. Eso es un paréntesis. No le gusta pensar en esto a la gente, pero va a llegar. Y da tristeza cuando ve uno ahí que después hay que andar colectando ofrendas para ayudar a fulano, sutano, hasta para comprarle la caja. Porque aquel nunca pensó, creía que nunca se iba a morir. Pero nos vamos a morir. Cierro el paréntesis. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y yo no vendo terrenos en el panteón, ni tampoco trabajo en la funeraria. Bendito Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, porque desde Adán hasta nuestros días todos los seres humanos han muerto. Si bien es cierto, la escritura dice que hubo hombres que resucitaron, como Lázaro, pero volvió a morir. El Señor Jesucristo resucitó también a una niña, y esa niña, Dios le dio una segunda oportunidad, pero volvió a morir. En el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo oró, ¿verdad? Elías o Eliseo, el que oró por el hijo de la viuda. ¿Quién fue? Eliseo. Él oró por ese niño y resucitó, pero ese niño también murió. Amén. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que mire, la consecuencia más triste del pecado, hermano, de esa desobediencia de Adán, porque ese fue el primer pecado, es que todos vamos a morir.
Si usted no lo cree, si usted no cree en las consecuencias del pecado, vaya al panteón. Y ahí en el panteón se va a dar cuenta de que está lleno de personas que son la prueba más grande de que el pecado trae consecuencias. Por eso dice, y por el pecado la muerte, tanto espiritual como física. Dice, así la muerte pasó a todos. ¿A todos quiénes? Los hombres, los seres humanos, todos. Esa muerte de Adán se ha transferido a todos nosotros los seres humanos. Y repite lo mismo que dice Pablo en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron. ¿Verdad que todos hemos pecado? Bendito Dios. Todos nosotros hemos pecado. De una o de otra forma, todos hemos pecado. Ahorita vamos a ver algo bien interesante. Bendito Dios, porque mire lo que dice el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cuándo vino la ley? ¿Cuándo vino la ley? Vino hasta cuando Dios sacó a Israel de Egipto y en el monte Sinaí les dio los 10 mandamientos, ¿sí o no? Pero mire cómo Pablo prueba lo que él está diciendo. Antes de la ley, aproximadamente se cree que habían pasado como unos 1800 años. Desde que Dios creó a Adán y a Eva hasta cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos, aproximadamente 1800 años. Y en todos esos 1800 años, toda la gente murió. Todos. Solamente uno no murió. Pero va a morir. A ver cuántos se acuerdan. ¿Quién? Enoc. Porque dice el libro del Génesis, y caminó Enoc con Dios, y lo llevó Dios para no ver muerte. El único hombre que no murió en la Biblia, en el Antiguo Testamento, junto con el profeta Elías, fue Enoc. Pero lo que muchos creen, yo lo creo también, tal vez ahí nos equivoquemos, no tenemos toda la verdad. Dicen muchos y creemos que esos son los dos testigos que han de venir durante la gran tribulación y que el anticristo los va a matar. Porque te tiene que cumplir en ellos lo que dice la Escritura, que todos tienen que morir. Pero ese no es el tema ahorita. El único, Enoc y Elías, que no vieron muerte en el Antiguo Testamento, pero fuera de ese tema, que ese es otro tema, lo que dice el apóstol Pablo aquí, es que dice, pues antes de la ley, antes de esos 1800 años, todos murieron. No había ley. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿qué decía? Por lo que decía, no matarás, ¿verdad? ¿Sí o no? No matarás. No, pero ¿cuándo mató Caín a Abel? Si lo podríamos poner de esta manera, ¿cuál fue el segundo pecado que encontramos en la Biblia? El primero fue la desobediencia de Adán. ¿Y el segundo cuál fue? El asesinato de Caín, que mató a su hermano Abel. Y Dios todavía no decía, no matarás. Por eso Pablo está diciendo que aún antes de que viniera la ley, 1800 años pasaron para que viniera la ley. En todo ese tiempo, los seres humanos todos pecaban. Desde Adán en adelante, todos pecaron. Todos. Ninguno se salvó. Todos murieron. Incluso Abraham mintió. ¿No? ¿Qué decía la ley? No mentirás. ¿Cuántas veces mintió Abraham? Y eso fue antes de la ley. El nieto de Abraham, Jacob, ¿cómo se le llamaba? ¿Qué significa Jacob? Tiene dos connotaciones, que es usurpador, pero es tramposo. ¿Verdad? Tramposo. Y todo eso fue antes de ¿qué? De la ley.
Aunque después le pusieron un nombre bien bonito, fíjese. Le pusieron un nombre bien bonito a Jacob. Ustedes se acuerdan cuál es, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Mire cómo Pablo prueba esto. Que antes de la ley había pecado en el mundo. Ahorita les voy a hacer una pregunta en base a lo que estamos viendo ahorita. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Porque no había una ley establecida que dijera, si tú haces esto, vas a morir. Entonces, aunque no hubiera una culpa en contra de esa persona, la realidad es que esa persona moría. ¿Sí o no? Moría. Y dice el 14, no obstante, aunque no había ley, dice, reinó la muerte desde Adán hasta, cuando dice hasta Moisés, está diciendo hasta que vino la ley. Todos, cuando dice reinó la muerte, es que la muerte tenía el poder por sobre todos los seres humanos. Todos murieron. Les hago la pregunta, ¿por qué yo soy pecador? ¿Qué es lo que a mí me hace pecador? ¿La ley? ¿Qué creen? No, hermana Katy, la veo que mueve la cabeza. ¿Qué es lo que a mí me hace pecador? ¿La ley? ¿No, hermano Juan Pablo? Acuérdense que está en la escuela dominical. ¿Qué es lo que me hace? Si no es la ley lo que me hace pecador, porque dice la palabra que antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces quiere decir que la ley no hace pecador al hombre. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que entonces nos hace pecadores? La naturaleza que todos nosotros tenemos. Por eso es que aunque alguien diga, yo ni estaba allí donde estaba Adán, pero la prueba es de que aunque tú no estabas ahí, tú has mentido, tú has robado, o todos nosotros hemos cometido de alguna de otra manera algunos de los diferentes pecados. Fíjense bien, cuando el apóstol Pablo, en lo que leímos de la carta a los Colosenses, que la cruz, el acta de los decretos que nos era contraria, fue clavada, solamente, fíjense bien, solamente de Génesis a Deuteronomio, según el estudio que se ha hecho, había 613 preceptos y mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Se imagina para cumplirlos todos? ¿Se imagina? El que no violaba a uno, violaba a otro. Y hasta el día de hoy, mi amado hermano, por eso yo siempre les digo que mientras el Señor no venga por nosotros, o mientras no muramos, todos nosotros vamos a tener algún pecado. Porque esa es nuestra naturaleza. Es contraria a la voluntad de Dios. Por eso cuando Pablo dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, cuando vino la ley, y dice, aún dice, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Simplemente haber comido de lo que Dios le dijo que no comiera. Desobediencia. ¿Qué es una transgresión, hermanos? ¿Qué es una transgresión? Porque fíjate, aquí en este pasaje Pablo va a usar varias veces la palabra transgresión o transgresiones. Transgresión o transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Es la violación de un precepto, de una ley o un estatuto. Si había 613 preceptos o mandamientos desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia solamente, si había 613 preceptos y mandamientos, por eso era difícil para la gente cumplirlo, hermano. No podían encontrar nadie a través ni de la ley cuando vino, ni antes de la ley,
el verdadero sentido o la verdadera respuesta para la condición del ser humano. No la podían encontrar, no se podía encontrar en nadie, ni en nada. Bendito su nombre. Por eso mire lo que dice: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Verdad que nosotros no comimos del árbol? No pecamos a la manera de la transgresión de Adán, ¿verdad? Ni nosotros ni los que vinieron después de él no pecaron de la misma manera. Pero aún en su conciencia, y fíjense bien, esto es lo importante, hermano, de que la conciencia, yo creo, y yo lo pongo así, de que la conciencia después de Dios es el juez supremo que cada uno de nosotros tenemos. Porque usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero al final, cuando usted se va a la cama en la noche, solamente queda usted y su conciencia. Hay un juez allá arriba que todo lo sabe y todo lo ve, pero cuando usted se va a la cama y usted se acuesta, ese juez supremo que tiene aquí es el que le dice: y así te vas a dormir. Lógicamente, cuando uno no conoce a Dios le da igual, pero cuando uno conoce a Dios, hermano, uno no puede irse a la cama y irse con esa conciencia así, porque uno no puede tener paz. Bendito Dios. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora aquí Pablo empieza a usar la analogía del hombre. Bendito Dios. ¿Quién es el que había de venir? Ahora Pablo, fíjense bien, ahora Pablo aquí empieza a hablar de que de esos 1800 años que habían pasado aproximadamente, ahora Pablo está apuntando a lo que había de suceder aproximadamente 1200 años después, en la cruz. Dice: el cual es figura del que había de venir. Este es Jesucristo. Pero el don, dice el 15, pero el don no fue como la transgresión. ¿Sabe que estaba buscando la palabra esta don? ¿Qué significa? En hebreo, porque, o en griego, más bien en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero estaba buscando esta palabra cuando dice: pero el don no fue como la transgresión de Adán. Y esta palabra don significa liberación o dádiva. Liberación o dádiva. En otras palabras, es algo que te dan, algo que te regalan, es algo que tú recibes. Y dice Pablo: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, y esos son todos los seres humanos, abundaron, oiga bien, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Por medio de Adán nosotros recibimos la muerte, pero por medio de Jesucristo recibimos ¿qué? La vida. ¿Se imagina, mi amado hermano? Y por eso le digo que yo siempre no me canso de hablar de esta cuestión, que usted le ofrece a la gente el don, el regalo de Dios. Mira, Dios pagó por ti en la cruz. Él quiere, ¿verdad?, que tú vayas, cuando te vayas de este mundo, que vayas a vivir a la eternidad con Él. Esa es la vida eterna. Y la gente, no, yo así estoy bien. No me hables de eso. Quieren seguir viviendo, como dice, en sus delitos y en sus pecados. Mire, mi amado hermano, lo que dice esto es glorioso. Dice: pero el don no fue como la transgresión, dando a entender que el regalo de Dios es más grande que el pecado que cometió Adán. Porque dice, bendito Dios, aleluya,
Gloria al Señor. De aquel que murieron dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, todos los seres humanos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el 16 dice, y con el don o el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán. Bendito Dios. Mira lo que produce el pecado. Porque ciertamente el juicio, por eso les leía lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses, que había un acta que tenía todos los decretos, todos los pecados que usted y yo habíamos cometido. Y dice, bendito Dios, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio, ¿cuándo se produce un juicio? Le decía, cuando usted lo acusan de alguna falta o de alguna violación, ¿sí o no? De aquel uno vino a causa de un solo pecado. Fíjese, el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál fue? La desobediencia. Y por medio de esa condenación, de ese pecado, ¿qué vino? La condenación. Esto es terrible, hermano. Mire que mucha gente no entiende o no quiere comprender que dice la Escritura que el ser humano en sí mismo se va al infierno no por ser bueno o por ser malo. ¿Por qué se va una persona al infierno, hermano? ¿Por qué se va una persona al infierno? Y digo se va porque a veces dice, es que Dios es tan bueno que Dios no puede enviar a alguien al infierno. No, Dios no lo envía. No. Cada quien se va por su propia decisión. ¿Por qué? Porque no envió Dios, gracias hermano, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar a nadie, sino para que el mundo fuera salvo o sea salvo por él. ¿Y qué dice? El que en él cree, en el Hijo, que dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Una persona se va al infierno solamente por no creer. Dios no envía a nadie al infierno. Cada quien se va por no creer. La persona decide. Bendito Dios. Gloria a su nombre, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Y miren lo que dice aquí, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Por eso le decía hace un rato cuando comencé, ¿cuántas transgresiones habré cometido yo? Solamente yo. Imagínense, ¿y cuántas habrán cometido cada uno de ustedes? Ahora pensemos en esto, mi amado. La hermana me duplica. Sí, hermana, es que usted ha vivido más, por eso usted tiene más que yo. Bendito Dios. Gloria al Señor. ¿Se imagina, mi amado hermano, los pecados de toda la humanidad? De toda la humanidad. Por eso el otro día les decía, hermanos, que esa escena en la cruz fue algo muy triste fue el momento más triste en la historia para Dios. Porque en esa cruz, todas las transgresiones y todos los pecados de todos los seres humanos que han existido desde Adán hasta nuestros días, ahí estaban. Allí Dios los estaba viendo. Estaban sobre su Hijo. Por eso dice Pablo, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ya hemos dicho que justificar significa declarar a alguien inocente. Inocente. Ciertamente todos hemos sido hallados culpables delante de Dios.
Pero a través de Jesucristo yo puedo decidir o ir al infierno o ir a la gloria solamente por creer en Él y ser justificado por su sangre. Bendito Dios, gracias Dios, aleluya. Gracias. 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, oiga bien lo que dice aquí, reinarán en vida. Y cuando dice reinarán, está hablando de muchos. Reinarán en plural, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién? Y esta es la clave de todo esto, hermanos. ¿Quién? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Solamente los que la reciben. Gracias, Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí ya la recibieron? Amén. Aleluya. Mira, si alguien no la ha recibido, Dios se la quiere dar en esta noche. A mí me la dio hace 21 años. 22 años ya, dice mi esposa. Luego se me olvida, la neurona me falla. Pero ahí tengo mi tercera conciencia que me recuerda. 22 años. Yo lo recibí, hermano. Y yo no sé cuánto tiempo tiene que ustedes lo recibieron. Mire, aquí hay algo bien interesante, hermano, porque ciertamente, fíjese bien, alguien podrá decir: yo no elegí recibir el pecado de Adán. Pero aunque tú no lo hayas elegido, ciertamente tú sabes que la naturaleza de Adán está en ti y está en mí. Pero en cuanto a recibirlo, es tu elección. Cada quien tiene la elección. Dios no va a obligar a nadie. Eso es algo por eso siempre decimos que la salvación es ¿qué? Personal. Dios no va a obligar a nadie. ¿Se imagina que viniera y le dijera al hermano Juan Pablo: o me aceptas o me aceptas? Pues a la fuerza, hermano, que te tuerzo el brazo. Pero Dios no es así. Me río, está bien, Señor. Así por la buena, sí. Dios, mire, hermano, Dios tiene sus maneras. Dios lo puede hacer, pero no. Él nos ha dado a cada uno de nosotros el libre albedrío de elegir. Pero no todos eligen bien. Esto es cuestión de una elección. Por eso dice, bendito Dios. Este versículo lo voy a leer, hermano, porque esta es la base de este capítulo 5. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, todos tienen que morir, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, fíjense, yo pensaba en esto, hermano. Muchas veces nosotros decimos que nosotros estamos en la tierra de los vivos. ¿Has escuchado eso? No, es que nosotros estamos en la tierra de los vivos. Es lo que a veces se escucha decir a la gente. De nosotros los vivos. Pero en realidad se debería decir: estamos en la tierra de los moribundos. Porque todos vamos a morir. La pregunta no es cuándo, no es si vamos, es cuándo vamos a morir. Todos vamos a morir. Pero la elección que yo puedo hacer hoy es de recibir esa muerte que va a ser eterna o recibir la vida por medio de Jesucristo. Porque ciertamente tal vez todos pasemos por ese trago amargo de la muerte que no queremos, nadie lo quiere pasar. Pero tenemos la oferta de Dios diciéndonos que si tú quieres, tú puedes recibir la vida por medio de Jesucristo. Pero es una elección que cada quien tiene que hacer. Los que reciben la abundancia, fíjense cómo habla de abundancia de la gracia. Es como decir, ¿verdad? Pablo más adelante en esta carta de los Romanos, que es cuando dice, ¿verdad?, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es como decir que entre más pecado hay en el mundo, como que la gracia de Dios se hace más grande, hermano, puede cubrir cualquier multitud de pecados. Yo cuando pienso en esto, me imagino, ¿verdad? Porque a veces me toca evangelizar personas o uno les habla: no, es que yo he sido muy mal. Y a veces me ha tocado decirle: ¿conociste a Saddam Hussein? ¿Cuántos se acuerdan de Saddam Hussein? El presidente iraquí.
Terrible el hombre. Mató a mucha gente de su propio pueblo. Los dictadores, hermanos, son terribles, son malísimos. No tienen temor, ellos matan hasta a su propia familia, a sus hijos. Osama Bin Laden. Hitler. Adolfo Hitler. Fíjense, hermano, cuando nosotros pensamos en estos hombres, desafortunadamente todos ellos se perdieron. Porque no hay un vestigio en la historia de que ellos se hubieran arrepentido. Pero si ellos se hubieran arrepentido, óigame bien, y esto es bien interesante, porque hay gente que dice, no, es que yo soy muy malo, yo no merezco. Eso no importa delante de Dios, porque tú pudiste haber dicho una sola mentira en toda tu vida, pero por esa mentira tú te vas al infierno. Y él pudo haber matado, o esas personas pudieron haber matado cientos o miles de personas, pero si se hubieran arrepentido y se hubieran convertido, ellos entraban al cielo. Así de maravillosa es lo maravilloso, es lo que dice Pablo aquí, la abundancia de la gracia de Dios. Que no importa cuántos pecados tú o yo hayamos cometido, la gracia de Dios, hermano, cubre la multitud de nuestros pecados. Esto es algo bien lindo. No importa qué tan bajo alguien haya caído, la gracia de Dios siempre va a estar ahí para perdonar. Siempre y cuando se arrepienta y le pida perdón de todo corazón. Bendito su nombre. Dice el versículo 18: así que por la transgresión de uno, oiga bien, viene la condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que querrámoslo o no, todos los seres humanos moriremos y traemos esta condenación con nosotros mismos. Pero aquí surgió una pregunta: ¿y qué de los niños? ¿Por qué? ¿Qué de Haley? ¿Qué de ese niño Caleb? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Será que ellos, porque ellos también traen esa herencia? ¿Pero qué va a pasar con ellos? ¿Se acuerda de lo que le decía ahorita? Que al final, cuando usted se va a acostar, solamente queda usted y quién, y su conciencia. Pero ¿será Dios injusto para enviar a esos pequeñitos al infierno? Porque ellos todavía no tienen uso de conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dijo Jesús? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque Dios conoce la inocencia de los niños. Lógicamente llega una etapa en la vida del niño que cuando su conciencia se empieza a despertar. Ahora ya no es como antes, porque el pecado, hermano, ha ido en aumento, desafortunadamente. Hoy en día los muchachos de 9 años están como a altura de cuando el hermano Juan Pablo tenía 15. Los pecados que se cometían cuando el hermano Juan Pablo tenía 15 años, hoy los niños los cometen cuando tienen 9, 8 años. La conciencia de los niños se va despertando de una manera más temprana, y es por eso la importancia de predicarles y enseñarles la palabra de Dios desde niños, porque necesitan entender que ellos, si no aprenden a respetar y a los mandamientos de Dios, a vivir en los caminos de Dios, a temer a Dios sobre todo, hermanos, ellos llevan el mismo camino que el padre y que la madre, si no se arrepienten. Pero cuando están chiquitos, los niños no tienen ningún problema. Bendito Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y digo esto porque digo, vino, alguien puede pensar, vino también a los niños. Dios no va a condenar a los niños. Dios sería injusto. Bendito Dios. ¿Sabe que la palabra condenación es sentencia?
vino la sentencia a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino ¿a quién? A todos. Y es igual, volvemos a lo mismo aquí, cuando dice vino la justicia a todos los hombres, la justificación de la vida. Cuando dice a todos, no quiere decir que todos la van a recibir, todos son salvos, porque ya Pablo especificó que solamente son quienes, los que la reciben. Por eso, ¿verdad? La mayoría de las religiones le hacen creer al ser humano que pueden llegar allá, o tratan de allegar al ser humano allá. Pero la realidad, mi amado hermano, es de que si esto no se recibe por medio de la fe en Jesucristo, nadie va a entrar allá. ¿Qué dijo Jesús? La diferencia de todas las religiones del mundo es esta: que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, y ese nadie es usted o yo, cualquier persona, y nadie viene al Padre que está en el cielo si no es por mí. Llámese Mahoma, llámese Krishna, llámese Confucio, llámese Buda, llámese cualquier nombre, no te vistas que no vas. Si no es por medio de Jesucristo, mire hermano, esto es algo bien tremendo, porque hasta hoy en día, todos los que acabo de mencionar, sus tumbas, ahí están sus huesos. Ninguno se pudo levantar. Sí tuvieron buenas enseñanzas, muchos de ellos sí, pero solamente fueron eso, enseñanzas. Pero el Cristo bendito de la gloria se levantó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por usted y por mí. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Eso es lo que hace diferente, mire, muchos no lo entienden, eso es lo que hace diferente al cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Ninguna religión te ofrece esto, ninguna. Solamente el cristianismo ofrece esto. Bendito Dios, aleluya. Bendito su nombre. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación o la sentencia a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, 19, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oiga bien, ¿por qué le dije por qué comenzamos leyendo la carta a los Colosenses, el capítulo 2? Porque lo que veíamos ahí es que dice Pablo que nosotros en Cristo estamos, ¿qué decía? Completos. Cuando algo está completo, no le falta nada. Bendito Dios. No podemos añadirle nada a nuestra salvación, hermanos. Una vez que se recibe por medio de la fe, no podemos hacer nada. Ya Jesucristo todo lo hizo en la cruz del Calvario. Fíjese bien, dice, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los seres humanos hemos violado los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Ya lo probamos, ya lo probó Pablo. Ya lo hemos entendido. Pero ahora Pablo dice que ciertamente como todos hemos sido hallados culpables, por medio de la fe en Jesucristo, todos los que creen y reciben a Jesús, dice que somos constituidos justos. La obediencia de Jesús, Él fue obediente en todo. Y la obediencia de Jesús se me aplica a mí. No la merezco, pero a Dios le plació. Por eso siempre, como le digo a la gente, ¿por qué se va una persona al infierno? ¿Por ser bueno o malo? No es por ser bueno o ser malo. Simplemente te vas por no creer. Porque malos todos somos. Todos somos malos. Sí, hermana Rafael. Gracias. Hermano pastor, es bien triste y bien difícil cuando usted le habló a mí sobre la salvación. Tiene 23 años. Cuando usted se vino, salió de la casa, él me preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo acepté? Le dije yo, ¿lo entendiste? Lo que vino Cristo a dar a través de su palabra.
Digo, sí lo entendí. Ok, tú lo rechazaste. Él ya te habló de la salvación. Ahorita tú lo rechazaste. Si tú mueres mañana, tú simplemente por no haberlo aceptado, tú al infierno vas. No vas ni por tus pecados, tú vas por no haberlo aceptado, porque Él vino a hablarte de la salvación. No el pastor, fue Dios a través de tu palabra. Entonces Él se quedó así, o sea, ya Dios habló a su vida. Tiene 23 años. Ahora de aquí para adelante a mí me queda solo orar por Él. Ya tuvo el entendimiento. Y tristemente, hermana Rafaela, ¿verdad? Pues como digo, ese es el problema de la mayoría de los seres humanos, que lo rechazan. Mire, hermano, en este mundo usted puede darse el lujo de rechazar todo lo que usted quiera. Hay gente que tiene el valor de que cuando llegan a la casa y le tocan la puerta para ofrecer el Tupperware, dice: no quiero nada, no me molestes. Usted puede darse el lujo de rechazar todo lo que usted quiera. Pero esta oferta, voy a usar una expresión, hermano, que es, tal vez sea muy, pues la voy a poner un poquito más suave. Se necesita ser muy tonto para rechazar una oferta así, porque de esto depende el resto de tu vida, en esta vida y en la eternidad. Sí, hermana Liz. Hace poco en mi familia murió un hermano de mi papá. Ellos no asistían a la iglesia. Incluso él tomaba mucho. Y mi hermana, por varias ocasiones, le hizo la invitación que fuera a la iglesia. Le dijo él: a lo mejor hay después, ahorita no. Fue la última vez que tuvo la oportunidad de recibir la salvación. Sin embargo, él hace como unos 4 días se fue sin esperanza alguna y piensan que los restos lo van a salvar. Ya es demasiado tarde. Miren, cuando una persona muere sin Cristo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 de su primera carta, él dice, en el versículo 13, él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que han muerto en Cristo, dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el cristiano tiene una esperanza de vida eterna. Porque cuando un cristiano muere, hermano, va a la presencia de Dios. Pero ¿por qué cuando una persona no conoce al Señor, usted ve en el velorio y la gente grita, se jalan los pelos, lloran, y ahí están, y en vez, ay papito, ay mamita, ay eres tan linda, ay qué voy a hacer? ¿Ya para qué? Ya no hay vuelta de hoja. Eso es lo que dice Pablo. Se entristecen, lloran, se lamentan. ¿Por qué? Porque no tienen una esperanza en sí mismos. Pero lo lindo de ahí es que dice Pablo, el versículo 14, porque si creemos, fíjense, todo esto está relacionado solamente con creer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él o murieron creyendo en Él. Esto es algo glorioso, hermano. Por tanto, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, dice Pablo, él pensaba que iba a ocurrir en su tiempo, y él dice que nosotros que vivimos, él se incluía, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque Él va a venir, hermano. Aunque no vino en los tiempos de Pablo, pero Él va a venir, y hoy estamos más cerca que nunca de la venida del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Fíjese, hermano, porque el cristiano no muere, no que no termina allí su vida, resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos de vez en cuando con el Señor. ¿Cuándo? Para siempre con el Señor. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre en las alturas. Es ahí. Mire, hermano, ayer yo estaba evangelizando a alguien. Yo le decía, esta es la decisión más importante de tu vida, porque de aquí depende de tu eternidad. De esta decisión depende la eternidad de una persona, hermano. Yo siempre me he creído, desde que el Señor me abrió un poquito el entendimiento, hay dos decisiones bien importantes en la vida de un ser humano. Es más, las más importantes que yo creo. Una es, ¿con quién te vas a casar y cuándo te vas a casar? ¿Sabe por qué? Porque de esa decisión, podemos reírnos, pero de esa decisión va a afectar el resto de su vida en esta tierra. Porque se va a tener que quedar, al menos que usted no tema a Dios, o que alguien no tema a Dios, y se le haga fácil, ¿verdad?, verlo como un divorcio. Pero de esa decisión va a depender el resto de tu vida en esta tierra, porque vas a tener que estar con esa persona toda tu vida. Por eso es que hay veces, hermano, personas que se casan y luego ya por problemitas se quieren divorciar. Y decía alguien en estos días, y es una gran verdad, es que pensamos que el matrimonio se construye, hermano, en 3 o 5 años. Un matrimonio se construye en toda la vida. En los 5 años apenas estás empezando a echar los cimientos. Ya lo sientes cuando empieza uno, ¿verdad? Y yo, gracias a Dios, ya casi acabo de echar los cimientos. Ya voy a empezar a echar la construcción. 22 años me aventé echando los cimientos. Pero no, hermano, es que a veces pensamos que las cosas son fáciles. No, hermano, un matrimonio debemos de vivir con esa mentalidad que lo vas a construir en toda tu vida. Pensamos que va a ser fácil, ya no, pues no son, ¿verdad?, las pupusas o los tacos que los preparas en 5 minutos, no. El matrimonio se construye en toda la vida. Pero esta es la realidad. La otra decisión, la más, y es más importante todavía, es esta. Porque de esta decisión depende tu eternidad, ¿dónde la vas a pasar? Ahora, aquí vas a pasar toda tu vida con tu esposa, ¿qué? 30, 40, 50 años. Pero de esta decisión va a depender tu eternidad, en el cielo o en el infierno. ¿La vas a rechazar? Ya eso queda en cada quien. Ya, queda en cada quien. Bendito Dios. Pero esta es la realidad. Les dije sí a esto, perdón, hermanos, por lo que decía la hermana Rafaela de su hijo. La oferta ya Dios te la hizo. Ahora la gente se muere y ahí están lamentando y se están llorando. ¿Para qué? Si Dios te dio la oportunidad y no la quisiste. Bendito el Señor. Dice el 20. Pero la ley, ahora fíjense cómo Pablo se va a ir aproximadamente de cuando está hablando, ¿verdad?, de esos 1800 años. Cuando entonces ahora viene la ley, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando Dios le empezó a dar los 10 mandamientos, le digo, y solamente fueron los 10 en el Sinaí a Moisés, 2 meses después de que salieron de Egipto, y después de ahí le da los preceptos, los mandamientos, los estatutos, que fueron 613, solamente de Génesis a Deuteronomio, ya se los dije, ¿verdad? De ahí en adelante, la ley que hace es lo que nos hace ver lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero les pregunto la misma pregunta de hace rato. ¿Qué es lo que me hace a mí pecador? ¿La ley? Porque ya Pablo demostró que antes de que hubiera ley, el hombre ya era pecador. La ley solamente vino a ¿qué? A hacer ver la magnitud del pecado. Ahora la ley te dice, mira, no robarás. Ay, Señor, no di los diezmos, Padre. Hoy dije que no iba a hablar de eso, ¿no? No mentirás. Y mentir. ¿Qué hizo la ley? No desearás a la mujer de tu prójimo.
Y el cerro, de verdad, y nosotros los varones siempre el jardín de enfrente lo vemos más verde siempre, no sé por qué. Por los ojos. Bendito Dios. A veces, hermanos, y es que está bien verde porque no cuidamos el jardín de la casa. Pero a veces estamos viendo el jardín de enfrente más verde. Cuando la palabra dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Bendito Dios. Bendito Dios. Y entonces, ¿qué es lo que va haciendo la ley? Pablo, cuando escribió a los Gálatas, dice que entonces nosotros podemos entender, porque yo no hubiera conocido el pecado si la ley no dijera, no robarás. Pero ahora me doy cuenta que la ley dice, no robarás, y me doy cuenta de que eso está en mí. No mentirás. Y me doy cuenta que cada ratito soy un mitómano. Porque, hermano, una cosa es mentir de vez en cuando, pero un mitómano es aquel que está mintiendo cada 10, 15, 20 veces por día. Eso ya es una enfermedad. Ya ese día. Bendito Dios. Gloria a su nombre. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque ahora la ley nos hace ver toda la magnitud del pecado que hay en el mundo. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia, el don de Dios, no importa todos los pecados de ella, los míos, todos, la gracia del Señor los perdona por medio de Jesucristo. Bendito Dios. 21, terminamos. Para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado nos lleva a la muerte, tanto física como espiritual, así también la gracia, el regalo de Dios, reine por la justicia para vida, oiga bien, vida eterna. ¿Qué es eterna? ¿Saben por qué muchas personas no le quieren entregar su vida al Señor? Porque yo quiero vivir mi vida. Pero tu vida aquí solamente te va a durar 60 años, 70 años. Sí, y es que dices que es tu vida. No, yo quiero vivir la vida. Luego, cuando esté ya más viejo, pastor, yo ahorita tengo 18 años, yo ahorita no me hable de eso. Ya cuando esté viejito ya me habla ahorita. ¿Cuánto tiempo piensa una persona vivir aquí? ¿70, 80 años? Dice la Escritura. A lo más. La vida del hombre son 60, 70 años. En los más robustos 80. Si bien te va, ya Dios te da 90 y 100 en esto. Ya es raro vivir 90. Pero ese te va a acabar. Pero mira lo que dice. Va a llegar la muerte, pero dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Qué es eterna? Aquí no quieren dejar su vida porque, ay no, como Dios. No tiene fin. Pero no se dan cuenta que cuando mueres aquí en esta vida, vives en la eternidad para Cristo. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Y todo esto dice, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No es por lo que usted haga, no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo en la cruz. En Él estamos completos, ya no le podemos aumentar ni quitar, ya todo Dios lo hizo. Esto es algo maravilloso. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos todos nosotros estar seguros de que verdaderamente nosotros, ¿verdad?, le hemos entregado nuestra vida al Señor. Porque después de tanto que Dios nos viene hablando, hermano, ya uno ya no tiene excusa. Así de que démosle gracias a Dios, mis hermanos, porque hemos recibido este don, esta gracia. Sí, hermano. Porque cuando también uno predica, así que va a los cuartos y todo, hay unos que se atreven a decir, Él murió porque quiso. Imagínense. ¿El qué? Él Murió porque porque Él quiso. quiso. Entonces, Dios mío santo, ¿cómo se atreven a decir, me entienden? Pero bueno, uno tiene... Debemos de entenderlo, hermana, que mucha gente en su ignorancia, incluso a veces blasfema contra Dios. Pero yo lo llegué a hacer, yo les he testificado, hermano, que yo en mis borracheras,
Una vez yo me puse con un muchacho, yo no conocía nada de la escritura, nada, absolutamente nada. Yo, igual que la mayoría, tenía una tradición, una costumbre. Pero cuando andaba yo, hermano, allí en Los Ángeles con un muchacho, él sí conoció un poquito, no sé si estaba caído de la gracia, no sé. Pero una vez en la borrachera nos pusimos ahí a blasfemar y a burlarnos de la Biblia, y según yo, dentro de lo que conocía de la tradición, de la religión, nos empezamos a citar, y que Dios, borrachos, ¿no? Pero Dios sabe que todo eso lo hacíamos, o al menos yo lo hacía en ignorancia, porque yo ignoraba la escritura, y mucha gente lo hace por eso, por ignorancia. Como dice el libro de los Salmos, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y como se dice no hay Dios, se burla de él, hace lo que quiere. Pero va a llegar un día en que Dios le va a salir al encuentro y le va a decir: claro, ¿qué decías? Y ahí solamente se va a quedar callado. Gloria a Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. Bendito Dios. Les recuerdo a los hermanos que tienen a sus muchachos ahí en la clase, por favor, 5 minutitos.